Creo que probablemente vamos a terminar con nuestra participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en algún momento, dijo Donald Trump a pocos días de comenzar las primeras rondas de renegociación del acuerdo. Y aún si se llega a algún nuevo pacto, deberán definirse desde cero las regulaciones para conceptos como comercio electrónico, fintechs, OTTs y privacidad de datos que no existen en el acuerdo actual. ¿Qué futuros plantea para el mundo IT el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Ya comenzaron las primeras rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Trump ya amenazó con que quizás no se llegaría a ningún acuerdo. ¿Qué les espera a las empresas mexicanas frente a estos escenarios? La entrada en vigor de un nuevo tratado internacional o la modificación o renegociación de un instrumento internacional de esta naturaleza siempre tiene efectos colaterales, ¿no? Tanto en la legislación nacional como en la práctica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte actual entró en rigor en enero de 1994, solo 3 años después de que la World Wide Web se hiciera pública y cuando aún nadie se imaginaba el crecimiento que alcanzaría una década después. Como siempre, hay temas, hay como los highlights que sobre todo les interesan a las empresas de tecnología, que es la parte de propiedad intelectual, la parte de comercio electrónico, la parte de ciberseguridad, protección de datos personales, que son como temas transversales que de alguna manera tocan a las tecnologías, ¿no? Y una cuestión importante, no le tengamos tanto miedo a esas afirmaciones de Trump. Son estrategias de negociación. Lo que debemos de hacer es con una actitud tranquila, una actitud calmada, muy objetiva y de la mano con la industria y con pues los representantes de Canadá, presentar una postura firme, una postura sólida. La economía de Internet en México ha crecido con fuerza y rapidez y seguirá por ese camino. La Asociación Mexicana de Internet, por ejemplo, proyecta que el incremento en comercio electrónico en el país crecerá 269.100 millones de pesos en 2017, 26.7% más que el año anterior. Dentro del contexto de comercio electrónico hay 4 temas que son particularmente importantes. El primero es la parte de aranceles e impuestos. Hay un proyecto muy interesante propuesto precisamente por Estados Unidos, en donde se está tratando de minimis, es decir, una franquicia de $800 sin impuestos ni aranceles para transaccionar de manera libre. El segundo, la responsabilidad de intermediarios. Es un tema que inquieta muchísimo, ¿no? En Estados Unidos, en el ámbito de propiedad intelectual, existe el Notice and Takedown, por ejemplo, para bajar contenidos. En Canadá hay algo similar y existe una responsabilidad hacia el prestador de servicios. En México se ha logrado de alguna forma hacer a un lado, considerando que el prestador de servicios es eso, un mero canal de comunicación entre las partes. Seguramente se hablará de responsabilidad del intermediario. En la parte de propiedad intelectual, por ejemplo, recordemos que cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en el 94, cuando se firmó, impactó tanto a la Ley Federal del Derecho de Autor del 96, como también hubo reformas a la Ley de la Propiedad Industrial. O sea, entró, por ejemplo, una figura que como ni siquiera existía en México, que es el esquema de trazados de circuitos integrados, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Particularmente en la parte de propiedad intelectual, como siempre el tema de responsabilizar a los intermediarios, a las plataformas que de alguna manera son intermediarias, sobre los contenidos, ¿no? Que ese es un tema que viene desde el TPP, desde ACTA, o sea, es algo que ha estado presente en todo esto. Dentro del ámbito de ciberseguridad ya hay muchas estrategias conjuntas y se ha estado trabajando precisamente en establecer medios que permitan de una manera eficaz promover un ambiente seguro dentro del medio, ¿no? Pero obviamente se tratarán temas delicados y se tratarán temas de colaboración en el ámbito internacional. De ahí la importancia que recalcamos cada vez que tenemos oportunidad de que México firme el Convenio de Budapest. Y por último, un tema que es transversal a casi todo, que es precisamente el de datos personales. Exacto. Y en particular GDPR. Si queremos el manejo del flujo transfrontera de datos,
y abrirlo, porque por otro lado, en paralelo, se está también negociando o renegociando el tratado con la Unión Europea. Y en la parte del tratado con la Unión Europea, que ya fue firmado por México en su momento, se establece una limitación al flujo de datos. Se requiere que sea a países que tengan al menos un nivel de protección equivalente. Y el Tratado de Libre Comercio, como originalmente se planteó, era libre flujo transfrontera de información. Entonces, ¿dónde va a estar el medio? ¿Hasta dónde vamos a llegar y qué tanto vamos a exigir a los países con los cuales podamos llegar a tener un modelo de libre flujo? Bueno, pues se está hablando y se negocia en la mesa el CBPR. Comercio electrónico es uno de los puntos que yo creo más importantes. Estamos hablando de un mercado para B2C de alrededor de $3 trillones. Yo creo que es un mercado interesante para cualquier comerciante, que ha tenido crecimiento en México desde el 2000 a 2 dígitos. Y se espera para el 31 de diciembre del 2017 más de 87 millones de usuarios de Internet en México. Y el incremento en comercio electrónico, incrementos desde 2000 hasta la fecha de arriba de un 20%. El problema en México no es un problema de demanda. La verdad es que la gente utiliza y quiere utilizar comercio electrónico. El problema es de oferta. Y para que oferten más hay que darles seguridades jurídicas para que lo puedan hacer. Creo que tenemos los elementos suficientes para negociar. Creo que contamos con la estructura, la fuerza y los negociadores que pues, nos ayudarán a tener un muy buen papel en esta negociación. Si les gustó este video, por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo, compártanlo, síganos en nuestras redes y díganos de qué más les gustaría que platicáramos, que discutiéramos. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Uy, justo a tiempo. Muy bien.